Primera Plana en Radio Cadena Voces. En RCB, la voz de las noticias. Las 7:11. Bueno, hay repudio internacional por la decisión de la Corte Suprema de habilitar la reelección en El Salvador, en el caso de la reelección de Nayib Bukele. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, y la abogada defensora de derechos humanos, Tamara Suju, denunciaron las prácticas violatorias en derechos humanos y el desmantelamiento de las instituciones. La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, indicó que observan a El Salvador para denunciar prácticas violatorias de derechos humanos y advirtió sobre el desmantelamiento de las instituciones. En el mundo nos enfrentamos a gobiernos autoritarios que desmantelan las instituciones para violar los derechos humanos. Queda demostrado que El Salvador no será la excepción, publicó Guevara Rosas en su cuenta de Twitter. Mientras tanto, otras organizaciones como Human Rights Watch, Observatorio de Derechos Humanos, que concretamente su director José Miguel Vivanco, advirtió el lunes de esta semana que el presidente salvadoreño Nayib Bukele desmantela las instituciones democráticas como Chávez, pero a un ritmo mucho más alarmante. Las declaraciones de Vivanco llegan mientras en El Salvador se han iniciado en los últimos días una serie de protestas y múltiples llamados al restablecimiento democrático, luego que el gobierno de Bukele lograra que los magistrados que impuso en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia cambiaran la interpretación de la Constitución salvadoreña para permitir una reelección inmediata, pese a que está prohibido en la Carta Magna. Vivanco enumeró las acciones que Bukele ha logrado ya para aumentar la centralización del poder en sus manos y lo comparó con el tiempo que llevó a Hugo Chávez destruir la democracia en Venezuela luego de arribar al poder en 1999. Su presidencia terminó debido a su muerte en 2013. Y Estados Unidos se ha sumado también a esas voces de condena internacional en relación a lo que está ocurriendo en la vecina República del Salvador, casi una copia de lo que ocurrió en su momento en Honduras a través de la reforma constitucional que allanó el camino a la reelección presidencial del actual mandatario Juan Orlando Hernández. Sobre la situación que prima en la vecina República del Salvador, con quien tenemos nexos, una afinidad muy grande y también compartimos un pujante comercio y relaciones diplomáticas muy activas, pues consultamos al director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana de El Salvador, Eduardo Salvador Escobar, a quien hemos invitado esta mañana para que nos ponga en contexto qué es lo que está ocurriendo en El Salvador. Y es tan cierto que se están desmantelando las instituciones democráticas en este vecino país. Le damos la más cordial bienvenida aquí a Radio Cadena Voces desde Tegucigalpa. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación, un gusto. Sí, Eduardo, si nos pones en contexto realmente qué es lo que está ocurriendo en El Salvador en este momento y cómo la gente, cómo los salvadoreños de a pie han recibido esta información, esta decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de ampliar o de permitir la reelección continua en El Salvador. Bueno, en general la sociedad salvadoreña ha tenido diferentes reacciones respecto de esta resolución de la Sala de lo Constitucional que habilita la reelección inmediata del actual presidente. Digamos, la población, como usted dice, de a pie, algunos lo ven positivo, porque recordemos que el presidente Bukele tiene una aprobación alta en las diferentes encuestas de opinión, tiene un gran respaldo, más que su partido. Entonces hay quienes sí lo ven positivo y dicen que al fin se va a poder reelegir el presidente. Pero, digamos, las organizaciones, la academia y otros sectores vemos con preocupación esta resolución de la sala porque permite efectivamente una reelección pese a que la Constitución de la República
prohíbe la reelección inmediata. Y aquí se está, digamos, dando el siguiente paso en la consolidación de un proyecto autoritario de acumulación de poder que comenzó el 1 de mayo, ¿verdad? Que ya lo tenía, digamos, pensado el presidente utilizar esta vía, la vía jurisdiccional, para garantizarse continuidad en el poder. Porque recordemos también que hay un proceso paralelo de reforma constitucional que aumentaría el periodo presidencial a 6 años. Entonces, si se habilita la reelección y se aprueba esta reforma constitucional, prácticamente podríamos decir que se va a tener al presidente Bukele al menos 10 años, si no 12 años, al frente del Ejecutivo. ¿Se ha pronunciado hasta este momento el presidente Bukele con esa reforma? ¿Ha habido algún pronunciamiento de parte de él? No ha dicho nada del tema, y no ha dicho nada porque, digamos, hay otras situaciones en este momento que se están viviendo en el país, porque el día de hoy entró en vigencia la ley que convierte en moneda de curso legal el Bitcoin, las criptomonedas. Sí. Entonces, a eso es lo que el gobierno ha estado, y de hecho Bukele eso es lo que ha estado tuiteando toda la madrugada, el tema Bitcoin. Entonces, él no ha tocado el tema de la reelección, no ha dicho nada, sino que quienes han salido a señalar que están esperando que él acepte la reelección son los miembros de su partido. Ellos sí han dicho que el presidente Bukele para largo. Pero él no se ha pronunciado. Nosotros creemos que puede deberse a el tema Bitcoin, que prefiere darle realce a ese tema. También creemos que puede ser que no dice nada para dar una impresión de que no tiene nada que ver con ese fallo de la Sala de lo Constitucional, sino que hay independencia de poderes, ¿verdad? Y entonces no se mete en ese tema porque no lo provocó él, no lo buscó él, y en este caso fue la Corte la que lo promulgó, para que no se le impute eso a él. Entonces, puede ser que por esas razones él no se ha pronunciado sobre este tema. Podría ser un distractivo, digamos, en el caso del Bitcoin, para desviar un poco la atención y la presión que ha habido sobre este tema de la reelección. Así es. Pero es que no, tal vez es al revés. El descontento social que se ha mostrado ha sido con el Bitcoin. Las encuestas de opinión muestran que el 70% de la población no está de acuerdo con la medida Bitcoin. Entonces, puede ser que se emita esa resolución buscando distraer la atención pública del tema Bitcoin, porque aquí hay una serie de contradicciones y de oscuridad en este tema Bitcoin. Se están usando fondos públicos para el tema de implementar el Bitcoin, etcétera, etcétera, y no sabemos cuál es el negocio detrás de este tema Bitcoin. Entonces ha tenido muchos cuestionamientos. De hecho, ha sido la primera medida del presidente de la República que ha tenido rechazo en la población. Entonces, sacar el tema de la reelección puede también leerse que busca distraer del tema que le ha afectado su imagen, que es el tema Bitcoin. Así es. Eduardo, te voy a pedir un momento, nada más vamos a cumplir con una cadena nacional de radio y televisión, pero regresamos contigo inmediatamente para seguir este diálogo en torno a lo que ocurre en El Salvador. Te agradecería que nos esperes en línea, por favor. Okay. Bien, hemos cumplido esta cadena nacional de radio y televisión, como todos los días, estas cadenas de día y de noche, ¿verdad? O sea que ya se han vuelto comunes las cadenas nacionales de radio y televisión en Honduras. Bien, recuperamos la comunicación que teníamos o restablecemos el diálogo que teníamos esta mañana con el director ejecutivo de la Organización Acción Ciudadana de El Salvador, Eduardo Escobar, con quien dialogamos sobre la situación de El Salvador luego de este fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del vecino país, que habilitó la reelección presidencial continua en El Salvador, lo cual estaba prohibido por la Constitución de la República. Eduardo, ¿qué dicen los juristas en torno a este fallo de la
sala constitucional es legal, es constitucional, hay recursos de inconstitucionalidad para frente a este fallo. ¿Qué decisiones están tomando en El Salvador con respecto a ello? Los juristas decentes nos hemos pronunciado en contra totalmente de este fallo de la Sala de lo Constitucional, precisamente porque está obviando el texto de la misma Constitución, donde claramente está prohibida la reelección. Y no podemos, la comunidad jurídica no puede hacer nada contra esta resolución porque la Sala de lo Constitucional fue la que emitió el fallo y es la Sala de lo Constitucional de Bukele. O sea, aquí no hay medias tintas, ¿verdad? No hay una posibilidad de que desde el órgano judicial pueda haber una resolución donde declare o revierta esta decisión, sino que es la Sala de Bukele, impuesta el 1 de mayo, la que le da la habilitación para competir en 2024. Entonces no hay mucho que hacer. Internamente acá no podemos hacer nada. Pero insisto, la comunidad jurídica, la que todavía tiene decencia, sí se ha pronunciado en contra de esta resolución que, por cierto, tiene unos argumentos pero tan que caen por su peso. Por ejemplo, están diciendo de que ellos no están habilitando en realidad que continúe en el poder el presidente Bukele, que eso lo va a hacer el pueblo por medio del voto. O sea, es el pueblo el que va a decidir si quiere o no que continúe el presidente. Entonces, ese tipo de argumentos son los que escuchamos de los jurídicos del gobierno. Ese tipo de argumentos son los que vienen en la sentencia de la Sala de lo Constitucional y como decimos, no tiene ninguna lógica jurídica lo que ellos han expresado en esa resolución, que aparte hay que seguirlo recalcando, no tiene validez jurídica, porque esa sala es ilegítima, es impuesta, es una sala golpista. No, las personas que están ahí no son realmente magistrados de la Sala de lo Constitucional, porque son impuestos por el régimen, pero sabemos que esto lo van a hacer cumplir a como dé lugar. Y en esa medida, pues, como digo, no hay nada que hacer aquí en el país para poder revertir esa medida. ¿Y hay suficiente oposición en El Salvador como para revertir esta decisión de la Sala Constitucional, o deberán ya dar como un hecho esta reforma o esta interpretación que se ha hecho a la Constitución? Ya es un hecho, o sea, ya es un hecho, no hay forma de cómo detenerlo, o sea, no hay ni una vía para detener esto, legalmente hablando, ¿verdad? No hay ninguna vía. Acá lo único que va a quedar es que en 2024 la gente le pase factura y no lo reelija. Eso es lo único que queda, pero el problema es que tenemos una ciudadanía desinformada, donde está siendo manipulada por Bukele, y va a ser difícil que la gente a 2024 esté en una situación de no votarlo, o sea, porque pese a todo lo que se ha señalado, sus relaciones con las pandillas, el tema de corrupción en el manejo de la pandemia, pese a eso, la gente lo sigue evaluando bien. O sea, el presidente tiene una alta aprobación, tanto como persona como la figura del presidente de la República. Entonces, lo más probable es que si él se postula en las condiciones actuales, la gente lo va a votar, porque la gente, digamos, tiene esa lógica de que, bueno, puede que estén robando, pero nos están poniendo la vacuna del COVID, porque acabo de oír la cadena nacional, aquí ya muchos tenemos la segunda dosis puesta de la vacuna, ya los colegios están teniendo clases presenciales o semipresenciales, o sea, hay un modelo híbrido de asistencia a clases. Entonces acá tenemos adelantado el tema de la vacunación, o sea, ya hay un buen porcentaje de población con 2 dosis. Entonces eso a la gente, que está bien, pues, o sea, no estoy diciendo que está mal que estemos vacunados, claro, pero eso a la gente lo que hace es, no importa que esté cometiendo pecados el presidente, nos está cuidando, nos está vacunando, entonces no importa lo demás, y ese es el apoyo que él tiene. Sí, es poco probable entonces que en las próximas elecciones el pueblo salvadoreño se decante por otro candidato, considerando de que
prácticamente Arena y el FMLN tienen muy poco caudal, fueron golpeados en las últimas elecciones, políticamente hablando. Exacto, o sea, la oposición es ahorita meramente testimonial, no tiene fuerza, no tiene liderazgo, no tiene, digamos, apoyo popular, no tiene líderes potables, no tienen dinero, o sea, los partidos políticos están quebrados aquí en El Salvador. Entonces, no hay una figura ni institucional ni una figura política que pueda competirle en este momento y disputarle el poder al presidente Bukele. Aquí la clave va a ser que en 2024 hay elección legislativa y por esa vía es que se le puede arrebatar poder. O sea, no darle el número de diputados que actualmente goza, quitarle diputados. Esa es la única vía que nos queda, porque en una confrontación directa con el presidente, sí, pues no hay nadie que le pueda disputar el poder en este momento. Pese a que, como insisto, hay escándalos de corrupción de su gobierno, hay evidencia de relaciones con las pandillas, al igual que los otros gobiernos, y pese a eso, la gente lo sigue evaluando bien al gobierno. Sí. ¿Estamos ante un régimen dictatorial similar a lo que tenemos hoy en Honduras? Hay un nivel de concentración de poder, hay un nivel de autoritarismo, hay un nivel de odio que se ha despertado desde el gobierno hacia la oposición, que sí nos está enfilando a un régimen cada vez más autoritario. Hay un ataque constante contra la prensa, un ataque constante contra las organizaciones de sociedad civil o contra todo aquel que piense diferente o que se atreva a cuestionar alguna decisión del régimen. Entonces, con todo esto, lo que está pasando es que se va consolidando ese gobierno autoritario del presidente de Bukele, y eso se va a profundizar más. Entonces vamos en esa ruta. Sin duda, en un corto plazo, no veamos tan lejano a Nicaragua, en lo que está pasando en Nicaragua. Sí. Human Rights Watch ha dicho que Bukele ha logrado desmantelar las instituciones democráticas mucho más rápido que lo hizo el fallecido presidente Hugo Chávez en Venezuela. ¿Esto es así? ¿Ustedes lo perciben así? Claro, nosotros teníamos desde el inicio claro que lo que se iba a buscar era hacer eso, desmantelar, controlar, pero no lo pensamos que lo hicieran de esta forma relámpago. O sea, todos sabíamos que iban a intentar atacar a la sala de lo constitucional y quitar a los magistrados, pero pensamos que se iban a ceñir al procedimiento. O sea, se les iba a imputar algún delito, se les iba a desaforar, o sea, iba a seguir todo el procedimiento, no en la forma que lo hicieron. Todos sabíamos que iba a buscar la reelección, pero no teníamos, digamos, claro en qué momento lo iba a hacer. Entonces, sí hay, sin duda, en 2 años de gobierno de Bukele, un poco más de 2 años, e insisto, ha sido un desmantelamiento relámpago de las instituciones. O sea, no fue como en Nicaragua, que se iba acumulando poder y poco a poco se iba quitando la institucionalidad. Aquí no, aquí fue de golpe. O sea, y eso es lo que ha caracterizado al régimen Bukele. En el contexto internacional o regional, ¿cómo lo visualizan? Porque el presidente Bukele en reiteradas ocasiones cuestionó, por ejemplo, el caso del presidente actual hondureño, ¿verdad? El tema de la reelección. Y también cuestionó hasta cierto punto lo que sucede en Nicaragua. Ahora con esto, ¿cuál cree que va a ser la posición de él al referirse a esta temática? Según información de algunos tuiteros, él borró los tweets que hacía referencia a Juan Orlando Hernández y a Ortega. Los borró, porque él era claro en decir que esas eran unas dictaduras y todo eso, y a mí no me consta porque él me tiene bloqueado en Facebook, en Twitter, entonces yo no puedo ver su cuenta, pero hay tuiteros que sí han señalado que todos esos tweets que mencionaba la forma ilegítima en que Juan Orlando Hernández llegó al poder en Honduras y Daniel Ortega han sido borrados de la cuenta del presidente. Entonces ahí le respondo, ¿verdad? ¿Cuál es la opinión que tiene ahora el presidente respecto de estos políticos de la región?
ya no tiene argumentos entonces. No, es que si nosotros vemos los videos de lo que él mencionaba antes, es una contradicción, pero del tamaño de catedral, pues, o sea, no hay forma de salvar esa contradicción. Él siempre dijo de que al país le había hecho daño la concentración de poder, porque aquí tuvimos al partido Arena, que gobernó el país y que tenía el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la Fiscalía. Cuando estuvo Antonio Saca, se tenía ese control. Entonces, ahí es donde se dieron graves actos de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, él dijo de que eso no era conveniente para la democracia, el que una persona tuviera tanto poder, que un funcionario tuviera tanto poder, pero eso es lo que él ha buscado. Entonces, obviamente, él es político, él cambió ya el discurso, ese discurso pro democracia era simplemente el engaño para la gente, porque aquí hay gente que dice, si Bukele no falla, lo vamos a sacar por la vía democrática, por vía de la elección, y eso es lo que la gente no ha valorado, que al estarnos cortando todos estas vías y al estar, por ejemplo, proponiendo la reelección, va a ser más difícil que por la vía democrática se pueda sacar del poder a Bukele cuando la gente lo decida. Eduardo, ¿ustedes temen que El Salvador se convierta en un estado paria considerando el rechazo de la comunidad internacional, pero particularmente Estados Unidos, su principal socio comercial, su principal socio en materia de cooperación, considerando que millones de salvadoreños viven en Estados Unidos y están amparados en el TPS? Ni el FMLN, que pues para quienes no lo sepan, era el partido que fue guerrilla y que obviamente su consigna era anti-estadounidense, ni el FMLN en el gobierno puso las relaciones tan tensas con los Estados Unidos. Acá nosotros vemos al mismo Bukele atacando a la congresista Norma Torres o a cualquier otro funcionario que cuestione al gobierno. Vemos a los diputados de Nuevas Ideas diciendo que no les importa el tema de las visas, que los Estados Unidos si quieren que se lleven las fábricas de calzoncillos para otro lado, que no les importa tener aquí este tipo de empleo. O sea, hay un nivel de confrontación con el gobierno de Estados Unidos muy alto que no habíamos visto, insisto, ni en los gobiernos del FMLN, que es cuando uno podría pensar que la relación iba a ser tan tensa por el pasado guerrillero del FMLN y por las consignas que abrazaba el partido, ¿verdad? Apoyando a Chávez, etcétera. Pero estamos teniendo en este momento una serie de confrontaciones con organismos, con otros países, porque por ejemplo con la OEA la relación está mala. Recordemos que CICIE fue expulsada por el presidente y quedó en malos términos la relación OEA-El Salvador. Entonces estamos en una situación de que pues no sabemos si el día de mañana se les va a ocurrir expulsar a una representación diplomática, ya sea de la OEA, de Estados Unidos, no sabemos. O sea, es un gobierno que está llevando la diplomacia con los pies realmente. Sí. Eduardo, muchísimas gracias por compartir estas reflexiones y cómo está atravesando El Salvador esta situación política, económica y social también. Muchísimas gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes, un gusto y buenos días. Buenos días. Eduardo Escobar, él es director ejecutivo de la organización, de la influyente organización Acción Ciudadana en El Salvador, justamente compartiendo qué es lo que está ocurriendo.